Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro podcast del Destino del Mundo Revelado. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y ya tenemos a Paulina con nosotros acá. Hola Paulina, ¿qué tal? Hola Tony, ¿qué tal? Buenas tardes o noches o días a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, sí, ya estamos aquí de nuevo para continuar con el estudio del capítulo 5 que iniciamos la semana pasada. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Paulina, ¿te parece si tenemos una corta oración antes de comenzar? Claro que sí. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Pedimos tu sabiduría para poder entender este estudio y que podamos ser receptivos y que guardemos estas palabras en nuestro corazón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bueno, como nos quedamos en el estudio pasado, estuvimos estudiando con referencia al Cordero. Vimos que este cordero nos menciona la palabra de Dios que es el león de la tribu de Judá. Se le llama la raíz de David. Juan lo ve como inmolado. Tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. Analizamos cada uno de estos conceptos, recordándoles que el libro de Apocalipsis está plagado de simbología y que no podemos considerar que en el cielo haya este tipo de seres híbridos, como le podríamos decir, sino que todo esto representa las características de este ser divino que nosotros vamos a estar estudiando aquí en el capítulo número 5. Y bueno, ya entendimos, de acuerdo con la Biblia y los versículos que ustedes aquí pueden observar y que espero que hayan estudiado en su casita, ya entendimos quién es este Cordero, sí, dijimos que era nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver qué evento sucede en este capítulo tan importante que merece esa adoración y que también hay un grupo reunido en ese momento para estar aquí con este Cordero. Pero antes de que avancemos en nuestro estudio, bueno, Tony, tú tenías, creo, unos datos muy interesantes que nos querías compartir acerca de este tema o de esta parte que estamos aquí estudiando. No sé si tú nos quieres a apoyar en algo más. Sí, era respecto al rollo, la significancia del rollo y la figura que era para la iglesia primitiva cuando ellos recibieron este mensaje de Apocalipsis. Ujú, Ellos tenían una concepción quizás más pura de lo que tenemos nosotros de la significancia que tenía el rollo. Y esto era haciendo referencia al Antiguo Testamento cuando un nuevo rey israelita ascendía al trono, recibía junto con ujú, con la corona real el rollo del pacto, es decir, el ujú, libro de Deuteronomio, por decirlo. Entonces el ujú, rollo del pacto llegó a ser como un símbolo de la instalación sobre el trono. El monarca recién ascendido, cuando tomaba el rollo juntamente con la corona, significaba que en ese momento comenzaba a reinar. Entonces, la posesión de este rollo y la capacidad de abrirlo y leerlo en la antigüedad demostraba el derecho de reinar que tenía el rey y que también podía tratar con cualquier crisis que podía ocurrir en en el reino. Entonces, aquí, bajo esta figura, eventualmente, la posesión del rollo y la capacidad de abrirlo y leerlo demostraba que este monarca ya tenía el derecho de reinar. Era el derecho que tenía el rey. Y de esta manera también lo habilitaba de tratar cualquier crisis que pudiera ocurrir en su reino. Al mismo tiempo, la posesión de este rollo del pacto significaba que el rey de Israel era corregente de Dios, el gran rey. O sea, simplemente él era como un administrador del pueblo de Dios. ujú, Entonces, de este modo podemos ver muchos ejemplos en el libro de Salmos 80, por ejemplo, podemos encontrar una cita ahí donde el rey de Israel se sienta a la diestra de Dios como su corregente. Entonces, mm, cuando Juan mira esta visión y mira un trono y a su mano derecha está un rollo, es bien importante darle una interpretación correcta desde este ángulo que estamos viendo para ver que Jesús también tiene el derecho
de gobernar y tiene el derecho de poseer este rollo que tiene 7 sellos y de esta manera él tiene, podríamos decir, todo el poder y la gloria y la autoridad para gobernar. Esto era lo que quería comentar, Paulina. Ah, qué bien, Tony, muy interesante. Y bueno, creo que es muy acertado tu comentario porque eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando en los siguientes minutos acerca de este tema, ¿verdad? ¿Por qué Cristo tiene es digno, ¿sí? De recibir ese rollo? Y bueno. Ya explicamos el rollo, qué es lo que contiene y también porque él es el que único que puede abrir este rollo. Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando en el estudio y se van a dar cuenta, amigos que nos escuchan y nos ven, que esto que nos acaba de comentar Tony va encuadrando perfectamente con lo que la visión esta que tuvo aquí el apóstol Juan. Bueno, gracias Tony y por tu apoyo y vamos a continuar entonces aquí con estas siguientes imágenes. Bueno, ya vimos que el Cordero es Cristo. Juan lo ve como inmolado porque bueno, sabemos que Cristo vino a esta tierra, murió por nosotros en la cruz y sabemos también que Cristo lleva al cielo esas marcas cuando fue crucificado. Entonces eso nos puede dar una idea de que Juan, al ver a este cordero, bueno, tal vez a mí se le muestra las marcas en Cristo de que él había sido crucificado, de que él había sido inmolado, ¿sí? Por la raza humana. Entonces tenemos aquí una cita muy interesante en donde la hermana White nos describe qué representa características que tiene este cordero, que Juan lo ve como un cordero, pero también como el león de la tribu de Judá. Si lo quieres leer, por favor, Ujú. Tony. Esta cita es Hechos de los Apóstoles, página 470 y 71. El Salvador se presenta ante Juan bajo los símbolos del león de la tribu de Judá y de un cordero como inmolado. Dichos símbolos representan la unión del poder omnipotente con el abnegado sacrificio de amor. El león de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia, es el cordero de Dios para el obediente y fiel. Amén. Entonces aquí vemos qué es lo que significa esas características que tiene este cordero, que también es un león. Y esto me recuerda lo que dice la palabra de Dios, ¿no? De que la justicia y la paz se besaron. Al Ujú, mismo tiempo, Cristo puede, con su sacrificio, el Padre ya puede ser justo con nosotros, pero al mismo tiempo amoroso. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de Cristo, nosotros podemos tener esa gracia para alcanzar el perdón, pero también al finalmente, si no la aceptamos, el Señor va a tener que ser justo, aplicar su justicia con aquellos que no le obedecen. ujú, Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Aquí vamos a comentarles algo muy importante. Esta cita, bueno, ya la habíamos leído con anterioridad, pero quiero comentarles lo siguiente. Bueno, nosotros ya hemos hablado y les hemos dicho que nos estamos basando principalmente en la Biblia para poder entender este libro de Apocalipsis, pero también tenemos una luz que Dios nos ha dejado a esta iglesia del último tiempo para poder ampliar también nuestro conocimiento acerca de esto, de estas profecías. ujú, Entonces vemos que cuando Juan llora porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, se presenta ante él uno de los ancianos, bueno, le dice, no llores, ya le dice que hay uno que es de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido. Posteriormente, en el versículo 6 ya Juan ve en medio del trono, con estos cuatro seres vivientes y los ancianos, ya ve al cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Pero nosotros aquí en esta parte podemos auxiliarnos
con el espíritu de profecía, porque entre este versículo 4 y el versículo 6, entre el 4, 5 y el 6, hay un contexto, un evento que la Biblia no nos los menciona. Pero si ustedes van a leer el deseado de todas las gentes en el capítulo 87 que se titula Mi Padre y a vuestro Padre, que de paso es el último capítulo de ese libro y se lo recomendamos mucho porque está muy hermoso. Entre este versículo 5 y 6 ocurren ciertos eventos que son muy interesantes que nosotros lo estudiemos para que veamos el marco general de lo que sucede en este capítulo. Así que vamos a leer esta cita del Espíritu de Profecía. Recordemos que vamos a ir estudiando tanto la Biblia y el Espíritu de Profecía para que nos vayamos dando cuenta realmente quiénes son esos 24 ancianos. Al final del estudio ya nosotros vamos a saber determinar quiénes son. Empezando por esta cita que la hermana se refiere a estos versículos que les acabo de comentar de la Biblia, vamos a leer qué es lo que ella nos dice con respecto a estos textos. Si lo quieres leer, por favor, Ujú. Tony. Dice, este pergamino estaba escrito por dentro y por fuera. Juan afirmó, y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La visión de Juan impactó en sobremanera su mente. El destino de cada nación se hallaba en ese libro. Juan se angustió por no hallar un ser humano o angélico que pudiese leer las palabras o aún de mirar el libro. La agonía y el suspenso de su alma aumentaron hasta el punto que uno de los ángeles fuertes se compadeció de él y colocándole la mano encima le dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto está en Esto está en manuscritos inéditos, ¿eh? tomo 12, página 296 y 297. Si ustedes se dan cuenta aquí, bueno, ya habíamos comentado que la hermana Guay hace una afirmación de que este pergamino está escrito por dentro y por fuera, o sea, por ambos lados se encuentra escrito. Ya dijimos Ujú, por qué razones. Ella aquí, si ustedes se fijan, cuando Juan habla de que uno de los ancianos se acerca y le dice no llores, ¿sí? Porque ha vencido este raíz de David, este león de la tribu de Judá. La hermana aquí ya es muy enfática en decir que uno de los ángeles fuertes, o sea, ella hace el paralelismo de este anciano con un ángel fuerte. O sea, aquí podemos deducir que entonces una de las características que tienen estos ancianos es que son ángeles, ¿sí? No ujú. son seres humanos como hay algunas personas que así lo han interpretado. Y ya dijimos por qué, porque en el capítulo 4 ancianos aparecen ya en la escena cuando todavía el Cordero no está en ese momento. Entonces, vemos aquí que esta es una de las citas que nos puede dar una luz de que estos ancianos son ángeles fuertes. ¿Algún Sí. comentario, Tony? Sí, Paulina, mira, a mí me gusta pensar mucho en la mente de la iglesia primitiva cuando ellos reciben este mensaje. Cuando estos Ujú, cristianos del primer siglo leyeron acerca del retoño de David como el único digno de acercarse al trono celestial, tomar el rollo sellado del lado derecho del trono y luego junto con el que está sentado en el trono, recibe la aclamación real. Sin duda, en este momento, bueno, ellos no tenían los comentarios de Elena White para apoyarse. ujú, Ellos tenían que hacer una relación con todo el Antiguo Testamento, que era la única Biblia que ellos tenían en ese momento. Sin duda, vieron en esto el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Comprendieron ujú, que el día prometido había llegado cuando aquel rey prometido, el retoño de David, fue instalado en el trono celestial. Luego ellos siguen escudriñando esta carta de Apocalipsis y se dan cuenta que cuando Juan se da vuelta para ver el león, realmente lo que ve es un cordero como que había sido inmolado. ujú. Entonces,
aquí lo que nos está demostrando y lo que entendían los cristianos del primer siglo era que mientras el león muestra lo que Cristo hizo, o sea, el que ha vencido, el cordero muestra de la manera como lo hizo. Ujú. Entonces, estos dos conceptos hay que tenerlos aquí presentes porque todo el simbolismo que estamos viendo acá es para identificar plenamente quién es este retoño de David, quién es este león de la tribu de Judá y quién es este cordero inmolado. Y la idea principal es que no nos equivoquemos o no cometamos ningún error al no identificar plenamente a Jesús. Sí, claro. Y este capítulo también tenemos que estudiar en qué contexto histórico también se encuentra para no Ujú, confundirnos con el estudio del Apocalipsis. Bueno, correcto. hay otra cita que vamos a estudiar más adelante de la Biblia que nos menciona también a uno de estos ancianos. Esa cita se encuentra en Apocalipsis 7, 13 y 14 cuando Juan ve a una multitud vestida de ropas blancas. Entonces, en el versículo 13 no lo vamos a leer todo porque esto lo vamos a estudiar más adelante, pero él menciona, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Aquí Ujú. vemos otra vez la mención de estos ancianos y también hay una cita paralela que el Espíritu de Profecía también nos menciona quiénes son estos ancianos. Si la quieres leer, por favor. Dice así, esto es Señales de los Tiempos. Esta es una revista, Sign of the Times, diciembre Sí. 22 de 1887. Dice, Juan contempló una compañía innumerable, preciosa, refinada y pura, que rodea el trono de la majestad celestial. El ángel le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le responde, Señor, tú lo sabes. Entonces el ángel declara, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Entonces aquí vemos que el Espíritu de Profecía otra vez vuelve a hacer el paralelismo de que estos ancianos o este anciano es un ángel, ¿sí? Para que nos quede ya más claro. Y como tú bien decías, Tony, bueno, en esa época en la que fue escrito el Apocalipsis, ellos no podían entender todo porque no tenían toda la información que nosotros tenemos en la actualidad. Y ya Ujú. que nosotros la tenemos, entonces hay que aprovecharla porque Dios quiere en estos últimos tiempos que ya nosotros vayamos entendiendo estas profecías que en su época ni siquiera el mismo Juan las había entendido. Sí. Entonces vemos de nuevo que estos ancianos son ángeles. Ujú. Bueno. Vamos a ver otra cita de la hermana Elena G. de White, pero vamos a comentar algo que también es muy importante para que podamos entender esa cita. Ya habíamos comentado que para entender las profecías hay que entender que en la Biblia se utiliza un paralelismo sinónimo. ¿Cuál es ese paralelismo sinónimo? Que se repite el mismo pensamiento con diferentes palabras. Hay muchos versículos en la Biblia que así se mencionan. Y también en el espíritu de profecía vamos a encontrar este mismo paralelismo sinónimo. Aquí tenemos tres ejemplos que nos van a mostrar que ella utiliza varias palabras en un texto para significar lo mismo, ¿sí? ¿Con qué objetivo es este paralelismo sinónimo? Para que se reafirme la idea y nosotros nos claro lo que con la Biblia, como el Espíritu de Profecía se quiere decir. Por ejemplo, en Mensajes Selectos, tomo uno, la página 149, la hermana White menciona que un reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Ella utiliza tres conceptos para definir lo que es el reavivamiento. Ese es lo que es un paralelismo sinónimo.
También en Mensajes Selectos, tomo 3, página 448, al hablar de la unión final de estos tres poderes de Apocalipsis 16, dice, estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, es decir, tres pensamientos diferentes con, perdón, tres palabras o oraciones diferentes para un mismo pensamiento. Y por último, en el libro Exaltada Jesús, página 255, ella menciona, en él estaba la vida, o sea, en Cristo, original, no prestada, no derivada de otro. Entonces quiere decir que es hablando de Jesús y hablando de él su vida, tanto original, no prestada y no derivada de otro, vienen a significar lo mismo, ¿sí? Ese es el paralelismo sinónimo que también tenemos en el espíritu de profecía. ¿Por qué les comento esto? Porque aquí vamos a ver una cita en el momento de Apocalipsis 5, en donde ella también es mucho más clara al expresarnos quiénes son estos ancianos. Recordemos que en ese trono se encontraba el que estaba sentado en el trono, habían cuatro seres vivientes que ya dijimos que eran los querubines, ¿sí? Estaban los 24 ancianos. Entonces ella aquí menciona ya con otras palabras quiénes son los que están en ese, alrededor de ese trono para poder recibir a este cordero como inmolado. Si la quieres leer, por favor, Tony. Ujú. Dice, esto es deseado de toda la gente, página 773. Dice, allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Gracias, Tony. Bueno, aquí esta es una parte de ese capítulo que les comenté del deseo de todas las gentes, que la Biblia no es tan explícita al decirnos qué es lo que pasa en ese momento antes de que aparezca el Cordero en el cielo. Y ella aquí nos menciona que quiénes son los que están allí. Bueno, son los que estaban ya, los que se habían congregado en el capítulo 4. Y ella aquí misma lo dice, que están los querubines y los querubines y los serafines. ¿Quiénes dijimos que eran los querubines? Los cuatro seres vivientes. Entonces ella menciona los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron. Este es un paralelismo sinónimo. Utiliza tres descripciones para una misma cosa. Ella menciona que estos comandantes son hijos de Dios. Ya sabemos que los ángeles son hijos de Dios también. Y también les llama los representantes de los mundos que nunca cayeron. Entonces, ¿qué significa? Que si los querubines son los cuatro seres vivientes, entonces estos hijos de Dios, estos comandantes de hueste angélica, estos representantes de los mundos que nunca cayeron, son los 24 ancianos. Y volvemos a lo mismo, ya habíamos comentado que existen otros mundos más allá de nuestro universo, y esos mundos están representados con estos 24 seres, 24 ancianos, perdón, y estos forman lo que es el concilio celestial que ya les habíamos comentado, ese concilio para qué se reúnen, qué es lo que se hace allí. Entonces, en ese concilio, aquí ella nos menciona que allí Lucifer había acusado a Dios y a su hijo. Recordemos que Lucifer era uno de los querubines cubridores. Él era uno por decirlo así, uno de los seres vivientes.
y él asistía a estos concilios, pero él, ahí es en donde hace todo su rebelión y entonces él tiene que salirse de ese concilio. Bueno, ella menciona, vuelve a mencionar otra vez que en este concilio dice los representantes de aquellos reinos sin pecado, lo vuelve a mencionar, que son los mundos que no cayeron y donde quería establecer ese dominio. Ellos todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Entonces vemos que ya estamos considerando que estos 24 ancianos son ángeles y que aparte son representantes de los mundos que no cayeron. ¿Algún comentario? Sí, es interesante por la confusión que surge sobre estos 24 ancianos. Hay Ujú, diferentes interpretaciones. De hecho, muchas personas los consideran como los... Van a escuchar que dicen que son los que resucitaron al momento de que Jesús también ujú, resucita, o son los 144.000, pero aquí estamos identificando quiénes son. Son estas personas que sí, tienen mucho poder en otros mundos, son los representantes de otros mundos y que están aquí reunidos porque es una ocasión muy especial. sí. Y si a lo mejor alguien tenga algún problema de decir, bueno, pero es que eso es lo que dice el Espíritu de Profecía. Bueno, pero ya dijimos que bíblicamente estos 24 ancianos aparecen desde el capítulo 4 cuando el Cordero todavía no está allí. Ujú, Entonces correcto. no pueden ser seres humanos y los que se van con Cristo al cielo cuando Él Ujú, resucita porque Cristo ni siquiera está todavía en el cielo, ¿no? ujú. Entonces eso hay que pues tenerlo bien entendido. Sí, es que es un simbolismo, Paulina. Recordemos Ujú. que hasta el número 24 es un símbolo también. Sí, ya No lo solo es vamos que hay a... 24 Sí, planetas habitados en todo el vasto universo, no, es algo simbólico. sí, eso lo Ujú, vamos la vamos ya a definir también cuando hagamos ya un resumen de ujú, todo lo que es los 24 ancianos, pero bueno, ahorita los vamos a ir estudiando poco a poco. Bueno, aquí tenemos un diagramita de el evento que está sucediendo y que el deseo de toda la gente en ese capítulo de A mi Padre y a vuestro Padre, que específicamente en las páginas 773 y 774. Ella ahí hace toda la descripción desde que Cristo asciende, va ascendiendo al cielo hasta que llega a la ciudad celestial y todos los acontecimientos que allí ocurren y que la palabra de Dios en este capítulo 5 bueno, no los expresa de manera tan explícita. Entonces vemos que Cristo es crucificado. El contexto histórico, recordemos, estamos en la primavera del año 31, ¿sí? ujú. Cristo es crucificado. Bueno, ustedes pueden ahí ver las citas bíblicas para que ustedes puedan corroborar todo lo que aquí estamos diciendo. Resucita. Desde el día que Él resucita, ¿sí? De acuerdo con lo que dice la palabra de Dios en Hechos 1, del 1 al 8, Cristo pasa todavía en la tierra 40 días, ¿sí? Ahora, él en el día 40 asciende. En Hechos 1:9 lo podemos verificar, pero recordemos que él cumple la Pascua en la crucifixión y para la fiesta de el Pentecostés es hasta el día 50. Los discípulos, en el día 40 que él tiene su ascensión al cielo, se quedan aquí en la tierra esperando la promesa que él les había hecho acerca de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, del día 40 que él asciende hasta el día 50 que viene el Espíritu Santo, hay 10 días, ¿sí? En los que Cristo está en el cielo, que es precisamente este capítulo que nosotros estamos estudiando, Apocalipsis 5 es ese evento que ocurre en el cielo en esos 10 días mientras los discípulos están en esta tierra esperando la manifestación del Espíritu Santo. Este Mm. capítulo 5 podríamos decir que es la entronización del
Cordero. Y Mm. bueno, para el día 50, ¿sí? Es que desciende ya el Pentecostés y es el momento en el que también aquí en este capítulo número 5 recordemos que ahí vimos lo que son estos 7 ojos, que dice la misma palabra de Dios que son los 7 espíritus enviados a toda la tierra, es lo que incluye este descenso del Espíritu Santo. Ahora bien, quiero que vayamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía que nos mencionan algunos puntos importantes que aquí vamos a estudiar para que podamos entender un poquito mejor este asunto. Ahorita lo vamos a Ujú. leer, ¿ok? Aquí nada más quiero comentarles que en esta parte de el Cordero cuando es entronizado, si nosotros vamos a Efesios 4:8, ahí nos menciona que cuando ascendió a lo alto, dice, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Por qué les pongo eso aquí? Porque en este momento del capítulo 5 es cuando él sube con esos seres humanos que resucitaron cuando él resucita. Entonces, ven con él y de esta entronización del Cordero. Entonces, da dones a los hombres en Efesios 4:11 y 12. Ahí menciona qué dones son los que se le dan a estos hombres, porque es la manifestación propiamente del Espíritu Santo. Pero quiero que leamos una cita del Espíritu de Profecía igual en Deseo a todas las gentes en la página 606. Si la quieres leer, por Ujú. favor. Dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu para ser su sucesor en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como dice ella, Cristo asciende al cielo y es el momento en el que Él, después de esta entronización, envía su Espíritu Santo a sus discípulos. Vamos a ir a leer Salmo 24 del 7 al 10 para que veamos ese momento en donde Cristo va ascendiendo al cielo y los ángeles, cuando él ya está llegando a la ciudad celestial, dicen, alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y dice el Espíritu de Profecía que no es que los ángeles no sepan quién es, sino que simplemente ellos se gozan al escuchar esta alabanza hacia ese Rey de Gloria. Y bueno, ¿qué más podemos saber acerca de este evento tan importante? Vamos a leer aquí en este texto del Espíritu de Profecía. Si lo quieres leer, por favor, Tony. Ujú. Dice, ahora había llegado el tiempo, el Espíritu había estado esperando la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Durante 10 días los discípulos presentaron sus peticiones por el derramamiento de su Espíritu y Cristo en el cielo añadió su intercesión. Esta era la ocasión de ascensión y comienzo de su ministerio y una oportunidad de regocijo en el cielo. Él había ascendido a lo alto llevando cautiva la cautividad y ahora pedía el don del Espíritu para poder derramarlo sobre sus discípulos. Ujú, Esta es The Watchmen, ujú. 28 de 28. noviembre de 1905. Sí, aquí vemos que este espíritu había estado esperando, bueno, todos estos eventos que sucedieron con Cristo aquí en la tierra para el poder descender. Bueno, para aquellos que dicen que Él es una fuerza, que no es un ser divino también, bueno, un ser
que no es divino, que es una fuerza, no puede estar esperando a alguien para poder hacer un determinado trabajo. Entonces vemos que él había esperado todos estos acontecimientos y durante esos 10 días, ¿sí? Vemos que los discípulos, ¿qué era lo que estaban haciendo? Orando. ¿Sí? Ellos estaban orando por este derramamiento del Espíritu Santo y Cristo, bueno, añade allí su intercesión. Allí Ujú. comienza su ministerio y por eso es un regocijo en el cielo, ¿sí? Este acontecimiento. Tenemos otra cita aquí, por favor. Ok, dice así. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró en los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Hechos de los ¿Sí? Entonces, Apóstoles 31. ujú. Entonces aquí lo que ella nos comenta que durante estos 10 días, ¿sí? Cristo fue entronizado, fue una ceremonia de entronización y cuando pasan estos 10 días, entonces es que desciende ya el Espíritu Santo sobre los discípulos. Ujú, Ahora, ¿qué significaba este derramamiento del Espíritu Santo? Bueno, que él ya había iniciado su ministerio celestial como sumo sacerdote en el santuario celestial, ¿sí? Había ujú, enviado su Espíritu Santo como una prueba de que como sacerdote y rey, ¿sí? Había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. O sea, quiere decir que este también es un evento de ungimiento de nuestro ujú, sumo sacerdote en el santuario celestial. Y como tú bien lo dijiste, Tony, el recibir ese libro, ¿sí? Para ujú, él era establecer en él que ya era rey, ¿sí? Sobre su pueblo y que ujú, había recibido toda esa autoridad. Por eso también recibe el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces vemos pues que este capítulo 5 se refiere a la entronización de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial y su ujú, ungimiento para comenzar su obra como intercesor de la raza humana. ujú, Entonces vemos que es muy interesante este contexto de este capítulo y sabemos que, bueno, todos estos acontecimientos, como les volvemos a repetir, ocurrieron en la primavera del año 31. ujú, Estos acontecimientos también nos señalan de que el capítulo 4 y el capítulo 5 es un retroceso que hace el Apocalipsis, ¿sí? Después de que ya habíamos estudiado todas las 7 iglesias, entonces ahora ujú, regresamos otra vez en el tiempo a ver los detalles de estos acontecimientos que se van dando desde el periodo de la iglesia primitiva, ¿sí? ujú. Bueno, tenemos otra cita también muy interesante. Dice, todo el cielo esperaba con fervor el fin de la morada del Hijo de Dios en un mundo todo chamuscado y desfigurado con la maldición de la transgresión. Ascendió del monte de los olivos en una nube de ángeles que lo escoltaron triunfalmente a la ciudad de Dios. Había llegado el momento de que el universo de los cielos aceptara a su rey. Ángeles y arcángeles, querubines y serafines estarían ahora a la vista de la cruz.
El Padre inclina la cabeza en reconocimiento de aquel de quien los sacerdotes y gobernantes habían dicho, confió en Dios, que lo libre ahora si quiere tenerlo. El Padre aceptó a su Hijo. Ninguna palabra podía expresar el lenguaje del cielo, ni la expresión de satisfacción y deleite de Dios en su Hijo unigénito al ver la consumación de la expiación. El Padre abrazó a su Hijo, y esto incluye a todos los que lo reciben. El Padre dio toda la honra a su Hijo, sentándolo a su derecha, muy por encima de todos los principados y potestades. Expresó su gran gozo y deleite al recibir al crucificado y coronarlo con gloria y honor. Sí, gracias, Tony. Entonces vemos que aquí, este es el manuscrito 128 de 1897. Vemos que aquí es un poco más, se nos detalla un poco más ese acontecimiento que es la aceptación ya de Dios Padre del sacrificio de su Hijo por nosotros como seres humanos ya para ser redimidos. Aquí lo que quiero llamarles la atención es que ella menciona que el universo ya había llegado ese tiempo para que aceptaran a su rey. Y ella menciona que ángeles, arcángeles, querubines y serafines estarían ahora a la vista de la cruz, significando también de que ese recibimiento que le hacen está conformado por los cuatro seres vivientes, que ya vemos que son los querubines, y por ángeles fuertes, poderosos, que son los 24 ancianos representantes de los mundos que no cayeron. Entonces, vemos que este concilio se reúne, ¿por qué? Porque van a dar la bienvenida, ¿sí? A su gran rey que vino, bajó del cielo a esta tierra para morir por la raza humana. ¿Algún comentario, Tony? Sí, sí, Paulina, en el capítulo 4 nosotros vemos a estos personajes en un estado expectante, están esperando lo que va a suceder, porque este es un evento que no pasa Ujú, desapercibido en el universo. Y tampoco para los discípulos fue desapercibido porque existe la idea, o muchas personas creen que Jesús se fue al cielo y allá a tomar vacaciones quizás, o hacer no sé qué, se ponen a inventar ujú, muchas cosas, pero cuando vemos el Apocalipsis nos está diciendo que aquí hay un evento que es la coronación de Jesús, que es un evento que no pasa desapercibido en todo el vasto universo, en toda la creación, ellos están al tanto de lo que está sucediendo acá. Y algo muy ujú, importante que notar cuando hablabas del Espíritu Santo que desciende en el día del Pentecostés, en esta parte de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis es la única parte donde nos dice que el Espíritu Santo de Dios es enviado a la tierra. Anteriormente, cuando estudiamos el capítulo 1, mirábamos que ahí estaban los siete ujú, espíritus delante del trono de Dios. Entonces, si este Apocalipsis aquí en el capítulo 5 describe la entronización de Cristo, que ocurrió en el Pentecostés, entonces la importancia de esta frase de que es enviado el Espíritu o los siete Espíritus de Dios, cuando hay siete es plenitud, o sea, la deidad ujú, plena está en el Espíritu Santo sí. y vemos la significancia que tiene el ser enviado a la tierra, que es la promesa que Jesús hace y para los discípulos también es la señal de que Jesús ya está entronado, está Ujú, entronizado, porque ellos ya reciben el poder del Espíritu Santo. Recordemos que el Evangelio según San Juan, creo que en el capítulo 7, ahí San Juan nos dice que el Espíritu Santo no había venido todavía, porque Jesús no había sido glorificado. Pero en este momento ya ujú. vemos que es la confirmación de esta glorificación y entronación de Jesús. Sí, así es. Gracias, Tony, por tu comentario. Y bueno, también decirles a nuestros amigos que nos escuchan que aquí en el Apocalipsis, como tú lo dijiste, vamos a encontrar sucesos Ujú, que pasan aquí en la tierra, pero ujú, también se nos va a abrir el velo para que podamos ver que hay una mano que mueve todos los hilos de todos los sucesos ujú. que acontecieron y están aconteciendo y van a acontecer. Por eso en el Apocalipsis es importante estudiarlo a la luz del santuario, a la luz del amor de Dios,
porque allí nosotros vemos que nada se escapa del control de la deidad, ¿sí? Ujú, Y bueno, nada más recordándoles cuando baja este Espíritu Santo que es enviado a toda la tierra, recordemos que el Espíritu Santo no actúa solo, él actúa con todos sus ángeles y recordemos que en el Pentecostés, ¿qué es lo que se manifiesta? Se manifiestan como lenguas de fuego, como un viento fuerte y ya vimos que todo ese simbolismo representa el accionar o la actividad del Espíritu Santo con sus ángeles. Entonces, es muy interesante estudiar todo lo que hay detrás, ¿sí? De las escenas que nosotros podemos ver. ujú, Y bueno, vamos a ir utilizando esta gráfica que ya habíamos utilizado anteriormente en los capítulos de las iglesias para que nos vayamos ubicando en qué contexto histórico nos encontramos. Bueno, aquí vemos que estamos en el, el año 31, donde ocurre la muerte, el descanso en la tumba de Cristo y su resurrección. Y en el año 31, bueno, vemos que ya pasa la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, y en el Pentecostés, que es el contexto histórico que estamos estudiando en este capítulo, ahí vemos, es el ungimiento como sumo sacerdote celestial de Cristo, ¿sí? ujú, Entonces vemos que desciende el Espíritu Santo, vemos que en ese momento Cristo entra en el lugar santo, ¿sí? ujú. Para comenzar su obra en ese departamento. Y vemos que esa es la verdad presente para ese tiempo. Aquí nosotros también podemos observar que estamos en qué iglesia. Esta es la iglesia de Éfeso, ¿sí? Entonces vamos a tratar, vamos a irnos ubicando en cada capítulo del libro de Apocalipsis en qué momento histórico nos encontramos para que así podamos entender mejor los acontecimientos. Sí, el descenso del Espíritu Santo me llama la atención porque tanta es la misericordia de Dios que el Espíritu Santo pudo haber hecho todo este trabajo él solo, pero en su misericordia él hace partícipes a sus hijos. Y Ujú, eso es el amor de Dios también, de que no deja a un lado a sus hijos aquí humanos que ujú. participen en este esfuerzo de la Sí, redención de la raza humana también. sí, así es. Ok. Bueno. Vamos a avanzar aquí un poquito más en Apocalipsis 5 del 7 al 8. Si lo quieres leer, por favor, Tony. Dice acá, Paulina, este es como el momento culminante de toda la visión, porque básicamente todos están esperando ese rollo que nadie lo puede abrir. Están Ujú, expectantes que quién lo va a abrir. Juan está todo lloroso en una esquina porque ujú. no ve quién puede. Y este es como el momento culminante o el cúspide, el todo Sí. esperado de esta visión. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, aquí hay una explosión de adoración, Paulina. Dice, los Ujú, cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y aquí se suelta la música, ¿va? Todos tenían ujú. arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Bueno, aquí vamos a hablar de un tema que es muy paralelo a otro versículo de libro, un libro profético también que vamos a ir a la par estudiándolo con Apocalipsis. Él dice que vino y tomó el libro de la mano derecha, ya tú lo habías comentado. Él toma ese libro porque aparte de otra característica que él tiene para ser digno de tomarlo, tú bien lo dijiste, lo toma porque él se le entroniza ya como rey y sacerdote, o sea, él tiene derecho de tomar ese libro. Ahora, aquí estos 24 ancianos que ya vimos que son ángeles, que son representantes de los mundos que no cayeron, se postran ya en adoración y tenían arpas, ¿sí? Arpas, bueno, ya para entonar esas alabanzas.
Y aquí también lo que llama mucho la atención es que tienen copas de oro llenas de incienso. Aquí la misma palabra de Dios nos dice que esas copas de oro llenas de incienso, dice, son las oraciones de los santos. Yo muchas veces me preguntaba, bueno, ¿por qué de repente en este capítulo, de repente entran las oraciones de los santos? Vamos a ver cuáles son esas oraciones y quiénes son esos santos. Ok, bueno. Antes de todo, quería yo también comentarles otro pasaje paralelo de la palabra de Dios que nos habla acerca de un rollo y vamos a ver qué relación tiene con este juicio que nosotros estuvimos comentando en el estudio pasado, porque este libro es un libro para el juicio, ¿sí? Que se utilizará para un juicio. Y aquí tenemos en Zacarías 5 del 1 al 3 tenemos una visión que se le da a Zacarías de un rollo volante. No sé si lo quieres leer, por favor, Tony. Correcto, dice Zacarías 5, del 1 al 3, versión del 60, dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y él me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Gracias, Tony. Entonces vemos aquí que este libro que ve Zacarías, él, no, él hace una similitud con este rollo que toma el cordero que está escrito por dentro y por fuera. Aquí él especifica que el que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido y el que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Aquí que nos está haciendo una referencia, aquí nos está haciendo una referencia a los mandamientos de Dios, ¿sí? Que todo aquel que haga esto, que transgreda uno de estos mandamientos, va a ser destruido. Este es un paralelismo con este rollo que toma el Cordero, que ya vimos que ahí está inscrita toda la historia, ¿sí? De la humanidad desde Adán hasta la segunda venida de Cristo y y vimos también que este rollo se abre después del milenio y en él está inscrita todo lo que cada uno de los malvados hizo, ¿sí? Por eso aquí menciona él que está escrito delante y por detrás, y esto nos confirma, la misma Biblia nos confirma lo que el espíritu de profecía nos menciona, que allí se encuentra pues todo el destino de la humanidad y sobre todo aquellos que no se arrepintieron, ellos van a poder ver a través de cuando se abran estos libros todo lo lo que está escrito allí. Entonces, era lo que les quería yo complementar en cuanto a este rollo volante. Ahora, el comentario bíblico adventista tiene aquí algo que a mí me llama mucho la atención, porque ellos mencionan que nos dice, de acuerdo a Zacarías 5 dice, como Zacarías pudo calcular las dimensiones del rollo, este debe haber aparecido completamente abierto. ¿Qué es lo que va a suceder del rollo del Cordero después de los 1000 años? Dice, el rollo tenía en medidas modernas unos 9 por 5 metros. Estas dimensiones concuerdan con las del lugar santo del tabernáculo y con las del pórtico del templo de Salomón. Y por lo tanto, aquí va lo interesante, han procurado una relación entre el rollo que volaba y el santuario. Bueno, ellos aquí lo ponen como en duda, ¿no? De que sí se puede relacionar. Yo en lo que hemos estado estudiando, yo podría decir que este libro que ve Zacarías sí puede estar relacionado con el santuario. ¿Por qué? Porque recordemos que allí es donde se efectúa la obra de expiación del pueblo de Dios en Apocalipsis 5, cuando Cristo recibe el rollo, él, su función en ese momento es empezar a perdonar pecados.
Más Ujú, adelante cuando estudiemos, cuando Él pasa del lugar santo al lugar santísimo, bueno, que ya lo vimos en una de las iglesias, ahí Él entra a tanto a perdonar pecados como a borrar los pecados. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues Él lo está haciendo a través de libros, ¿sí? Y es este libro que tiene el Cordero, que después de los 1000 años es que se va a abrir y ahí se va a ver el destino de cada uno de nosotros ujú. y cada uno de los que no quisieron aceptar a Cristo como Salvador. Entonces yo podría decir que efectivamente estos rollos están relacionados con el santuario y están relacionados con ese juicio que se está llevando en el santuario y el juicio que se va a establecer después de los 1000 años. Sí, estaba pensando, Paulina, en esta acción de tomar el rollo. O sea, no es que Ujú, se lo ofrecen o le ruegan, tómalo, sino que él ya se siente con la autoridad ujú. de tomarlo de la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. Este es el Sí, momento cúspide, como decía, de toda la visión esta del capítulo 5, donde en esta sala del trono del templo o el palacio celestial, este Cristo triunfante se acerca al trono de Dios y toma el rollo. El tomar este sí. rollo notaba simbólicamente un acto ceremonial formal, en la Ujú, cual Cristo es investido con el cargo de supremo gobernante del universo. O sea, esta acción de la posesión del rollo lo hace el rey legal sobre el universo. ujú, Entonces, su ujú. capacidad para abrir y leer este libro indica la activa ejecución de la función de su señorío. Entonces, Jesucristo aquí se muestra ya en otra faceta. Ya no es el Mesías sufriente de una cruz, sino que aquí es el supremo gobernante del universo. Y por eso vemos nosotros que este libro que había sido vedado por la indignidad humana, ahora lo toma Jesús y vemos más adelante la explosión de júbilo y Ujú. alabanza por el hecho de que Él ya legalmente está poseyendo ese poder. Sí, y efectivamente en el contexto en el que él toma el rollo es cuando ya habiendo presentado ante su padre con los Ujú, trofeos de su victoria, él ujú, es aceptado, su sacrificio es ujú, aceptado y entonces ahí sí ya Dios le dice a los ángeles, adoren. Entonces ujú, ya cuando él tiene esa autoridad, como tú bien decías, él ya puede ir y tomar ese rollo porque Él es el digno de tomar ese rollo. Y bueno, vamos a ver por qué les comento esto acerca de este libro que tiene que ver con el santuario, tiene que ver con el juicio, porque en Juan, en capítulo 5 versículos 22 y 23 nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, estamos viendo que este juicio, podríamos decir, se le da al hijo en este momento porque él se le entrega el rollo, porque él ya es digno, porque él al venir como ser humano a esta tierra, al vencer, sí, sobre los poderes de Satanás, él tiene esa dignidad de tomar ese libro porque él es el que va a juzgar de acuerdo a las cosas que están en ese libro, ¿sí? Entonces, sí correcto. tiene mucha relación este capítulo con un juicio, ¿sí? Ujú, Entonces, no hay que olvidar también que hay fases en el juicio, ¿sí? Que no precisamente aquí es lo que él está empezando a hacer, pero eso lo vamos a ir viendo posteriormente. Bueno, entonces Cristo, bueno, ya toma ese libro, viene al Padre y toma ese libro. Hay un paralelo en Daniel capítulo 7 versículo 13 que dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Por qué les quiero mostrar esta cita? Últimamente estudiando acerca de este capítulo, de bueno, de tal vez que otras personas interpretan.
Leí una interpretación que me llamó la atención, pero bueno, creo que está poco fuera de contexto porque este autor mencionaba que en este capítulo, ¿sí? Cuando se habla de ese rollo que se le entrega a Cristo porque va a empezar un juicio, dicen época del juicio investigador. Y entonces nosotros vamos a ver que no es así. Si bien es cierto en este capítulo 4 5, perdón, se habla de un juicio, nosotros ya dijimos que es el juicio ejecutivo, el que se menciona después del milenio. Este juicio de Daniel 7:13 lo vamos a ver cuando estudiemos el juicio investigador, porque aquí no es, este momento no es el mismo momento de Apocalipsis 5, como hay algunos autores que así lo Ujú, quieren representar. Pero yo lo que les quiero comentar es que tanto en Apocalipsis como en Daniel, este Cristo viene hacia el Padre. Recordemos que estudiamos un poquito ya del santuario celestial, que el trono está en lo alto, entra por la ciudad. Entonces, al tener esta expresión vino, significa ujú, que si Cristo entra por las puertas de la ciudad donde es aclamado, entonces para ir al trono del Padre, él tiene que ascender, ¿sí? Para ir al trono del Padre, que es lo mismo que está ocurriendo en Daniel 7:13. Esa era el comentario que yo les quería hacer con respecto a esa palabra. Dice que vino, ¿sí? Para que nos ubiquemos más o menos en lo que es el santuario, en la estructura de cómo lo hemos estado explicando. no sé, todavía me emociona ese evento, todas esas multitudes que están esperando ver que tome este rollo y la explosión Ujú. de adoración que después más adelante dice que en virtud de todo esto el Señor ha redimido a toda la humanidad y que nos hizo una nación Sí, nos hizo un reino es, de sacerdotes y eso me emociona en realidad. sí, eso lo vamos a checar más adelante y ahí ya vamos a ver esa emoción de por qué todos ellos alaban a Dios, a Ujú, Cristo por este evento que está ocurriendo aquí. Y bueno, vamos a continuar nada más con esta parte que nos habla de estos versículos acerca de estos ancianos que dice que tenían arpas y ujú, tenían copas llenas de oro. Aquí los 24 ancianos en Apocalipsis 8 tienen estas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vamos a ver. Vamos a estudiar aquí esta cita. ¿Por qué ellos tienen ese elemento, esas copas llenas de incienso? Cuando en Apocalipsis nosotros vamos a estudiar más adelante y también, bueno, lo estudiamos en el servicio del santuario, que el sumo sacerdote era el que entraba con el incienso para ponerlo en el altar, para que subiera toda esa fragancia hasta el lugar santísimo, porque aquí estos ángeles tienen estas copas de incienso. Vamos a estudiar aquí, Tony, esta cita, por favor. ujú. Miren, esta está en el libro La Oración, página 303. Dice, seres celestiales están destinados para responder a las oraciones de los que están trabajando desinteresadamente para promover la causa de Dios. Los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están destinados para que tengan eficacia las oraciones que ascienden a Dios para el adelanto de la causa del Señor. Cada ángel tiene su puesto particular del deber, del cual no se le permite que se aleje para ir a otro lugar. Si se alejara, los poderes de las tinieblas obtendrían una ventaja. Sí, entonces aquí ya nos menciona que estos seres celestiales están destinados para responder a esas oraciones, ¿sí? Trabajando para promover la causa de Dios de aquellos que lo hacen. Dice que los ángeles más excelsos, ¿sí? ¿Quiénes son los que estamos viendo que ella menciona que son ángeles fuertes, ángeles excelsos? Son los 24 ancianos. Por eso ellos tienen esas copas, porque ellos también participan con sus actividades para responder las oraciones
de esos santos que oran. Vamos a ver esta otra cita, por favor. Los ángeles que ofrecen el humo del incienso fragante lo hacen por los santos que oran. Por lo tanto, elévense constantemente al cielo en cada familia las oraciones vespertinas en la fresca hora del sol poniente, hablando ante Dios por nosotros de los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Sí, gracias. Este manuscrito 15 de 1897. Mm, Esta parte a mí me hace recordar, porque dice que los ángeles que ofrecen el humo del incienso fragante, no vamos a confundirnos con la actividad del sumo sacerdote, que en este caso es Cristo, de que Él es el que ofrece ujú, ese incienso de su fragancia ante el Padre. Sabemos que la deidad trabaja junta para la salvación de la raza humana. Y ujú, me hace recordar un versículo de la Biblia donde nos dice que, lo voy a parafrasear, que si nosotros no podemos pedir con palabras, ¿sí? Rectas nuestras peticiones a Dios, el Espíritu Santo dice que ruega por nosotros, ¿sí? Con gemidos indecibles. Sabemos que el Espíritu Santo también trabaja a través de los ángeles. Entonces, ¿qué significa? Que esas oraciones que nosotros hacemos muchas veces imperfectas, pasa por los canales de los ángeles, del Espíritu Santo, para llegar, sí, hasta Cristo, y Cristo las ofrece ante su Padre en el santuario celestial. Por eso estos 24 ancianos, que son ángeles fuertes, representantes de los mundos, están representados aquí, valga la redundancia, con estas copas o estos vasos de oro que tienen incienso, que son las oraciones de los ángeles. Ahora, ujú. en este contexto de este capítulo, ¿cuáles son esas oraciones de los santos? Porque aparece aquí esta imagen de 24 ancianos que tienen copas llenas con oraciones de los santos. ¿Cuáles santos? Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos de 12 al 14. Aquí nos menciona que después de que los discípulos van, despiden a Cristo en el Monte de los Olivos, ellos regresan a Jerusalén y suben a un aposento. Aquí la Biblia nos menciona quiénes eran todos estos discípulos que estaban, aparte también habían mujeres con ellos. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Bueno, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Recordemos que son los 10 días que van a ver entre lo que Cristo sube al cielo, baja el Espíritu Santo, pero ellos están en esas oraciones pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo. Exacto. Por eso la hermana White en esta cita que tú nos hiciste el favor de leer, Tony, en The Watchman o El Vigilante en español, dice que durante 10 días los discípulos presentaron sus peticiones por el derramamiento de su espíritu, y Cristo en el cielo añadió su intercesión. Entonces, ¿qué nos está hablando el capítulo 5? Que esas copas llenas de oro, con esas oraciones de los santos, eran las oraciones de los discípulos que estaban orando por el derramamiento del Espíritu Santo, las estaban presentando ante el Padre, y el Hijo también incluía ahí también su propia intercesión durante estos 10 días. Este es el contexto de lo que nosotros conocemos como la lluvia temprana. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque vamos a estudiar un capítulo de Apocalipsis donde vamos a ver un paralelismo también de un incensario, ¿sí? Y también vamos a ver que ese momento tiene que ver también con un derramamiento de una lluvia. Esta es la lluvia temprana que se llevó a cabo en el Pentecostés en el año 31 de la era cristiana. Ujú, Sí, Paulina, todavía estoy meditando en ese periodo de 10 días que surge tantas cosas, tantos eventos en este periodo tan corto, y ujú. que me llama la atención también que los ángeles, cómo tienen sus funciones delimitadas,
inclusive para llevar estas oraciones hay un canal especial para que lleguen hasta el Padre y al final son estos ángeles de alto rango que son los últimos receptores que presentan Ujú, en forma de un incienso de olor agradable ante el Padre, estos ruegos y estas oraciones de los santos. Me gusta que no solo Jesús hizo todo el trabajo, sino que todo el reino de los cielos está involucrado en la redención de la raza humana por ti y por mí. Y esa sí, obra que ellos amén. hacen, el Espíritu Santo es como el jefe de todo esto que estamos viendo Ujú. nosotros acá. Sí, Ujú, sí, y de hecho, hablando de estos 24 ancianos que tienen esas copas, que son las oraciones de los santos, pues no nos olvidemos que ellos son representantes de los mundos que no cayeron, ujú, son ujú. también representantes de santos de su mundo, ¿no? De su Ujú, planeta, como le querramos llamar. Entonces, podríamos también incluir allí todas esas oraciones, porque bueno, de alguna u otra manera también los mundos que no cayeron también elevan su adoración y sus peticiones al Padre y a Cristo, ¿sí? exacto. Ok, bueno, entonces creo que vamos a dejar hasta aquí este estudio, por Ok. demás muy interesante, para que, bueno, vayamos ya a ver otros versículos más adelante y que también vamos a tener una información muy interesante, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Y bueno, esperamos que hasta aquí haya quedado todo claro. Muchas gracias, Tony, por tu apoyo y también les damos las gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y esperamos que puedan acompañarnos para la próxima semana en otro estudio del libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Sí, no se olviden de compartir el video con las personas interesadas en el estudio de Apocalipsis. Denle en like porque al darle like hay otras personas que pueden ver el estudio también simplemente con darle like. Y no se olviden, acompáñenos al próximo estudio que vamos a ver más elementos bien interesantes en este fascinante libro de Apocalipsis. Que el Señor los bendiga a todos y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Bye Hasta bye. luego.